Bueno, entonces yo me quería focalizar en el tema de la oposición principal a los proyectos viene de la parte productiva. Entonces, pasamos, por favor, a la primera diapositiva, Juli, si podemos. La otra. La otra. La otra. Acá. Entonces, yo me voy a basar en 3 cuestiones. Primero, bueno, dado esto que estaba comentando, que una de las principales dificultades que tenemos para aprobar la ley de humedales viene de la oposición desde lo productivo, me parece importante entender que la disyuntiva producción, protección ambiental, empieza a dejar de tener sentido en el nuevo régimen climático y en la actual situación ambiental, ¿no? Estamos siendo testigos del fin de una época, que es la modernidad, iniciada ya por el 1500, donde después de destronar el teocentrismo de la Edad Media, ¿no? Nos pusimos nosotros, el ser humano, en el centro de la escena. Y entonces con nuestra ciencia, con nuestra razón, con la técnica, decidimos controlar el mundo y pensamos que nos esperaba siempre un progreso sin fin, ¿no? Un mañana que siempre iba a ser mejor, y donde cada problema que se nos presentara lo íbamos a poder solucionar con más técnica, ¿no? El resultado es que nos constituimos en una era geológica, que es el antropoceno, y ahora estamos viendo los resultados, ¿no? De una crisis planetaria ambiental y climática, y al mismo tiempo un desplome de las estructuras de pensamiento que nos llevaron hasta acá. Entonces esa es la primera cuestión que quiero tratar, y después quiero subrayar por qué dentro de esa crisis es clave proteger los humedales, protegerlos hacia nuestra propia supervivencia, y eso lo vamos a poder entender cuando nos demos cuenta que la solución tecnológica, y pese a todas las promesas que se hicieron, está muy, pero muy, muy lejos. Y tercero, quiero que podamos ver cuáles son las causas por las que estamos como estamos, tanto en lo ecológico, como en lo social, como en lo personal, para no seguir repitiendo lo que nos trajo hasta acá. Bueno, entonces vamos a la primera cuestión, que es la disyuntiva producción-protección ambiental. Bueno, como todos los que estamos acá sabemos, la situación es crítica por donde la querramos mirar, ¿no? Si miramos desde el clima o desde la pérdida de biodiversidad, desde la contaminación del aire, de los suelos, del agua, de los plásticos. Es decir, si miramos cada una de estas cosas, sabemos que tenemos que dar un giro de 180 grados. Pero en el 99% de las veces, ¿no? Cuando proyectamos hacia adelante la economía, o cuando proyectamos una política en el mediano plazo, o incluso cuando proyectamos nosotros a nivel personal, no tenemos en cuenta que las condiciones climáticas que se sostuvieron hasta este momento ya no están ni van a estar. Es decir, parados de este paradigma moderno, ¿no? Del ser humano controlando la naturaleza, utilizándola como un recurso a ser expoliado, a ser usado para nuestro beneficio y nada más, estamos acostumbrados a tratar todo lo que sea ambiental como si fuera un decorado inerte, sobre el que nos proyectamos, el que proyectamos las actividades humanas. Pero esto es lo que está cambiando, porque la Tierra se está constituyendo en un nuevo actor político. Entonces, y las decisiones, es decir, la Tierra ya deja de ser un decorado, y las decisiones que tomemos en estos años, ni siquiera diría décadas, en estos años, va a determinar el futuro de nuestro mundo por miles de años. Es decir, tenemos que entender que estamos en un momento donde los tiempos geológicos de la Tierra se han unido a los tiempos históricos del ser humano. Entonces, esto cambia radicalmente nuestro estar en la Tierra. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Cuando pensemos 5 años para adelante, 10 años para adelante. Entonces quería repasar algunas cuestiones sobre cuál es la situación del climática hoy. Bueno, acá tenemos la imagen de la NASA, ¿no? De el CO2 en los últimos 800.000 años,
Y como vemos dónde estamos, como, digamos, durante esos 800.000 años, esa línea punteada indica que nunca se sobrepasaron los 280 partículas por millón. Hoy estamos con niveles que son similares a los que hubo hace 3 o 4 millones de años, cuando las temperaturas del planeta eran de 3 a 4 grados más altas y los mares 20 metros más altos. Es decir, hay un delay entre que, digamos, en las emisiones de CO2 y el aumento de temperatura, pero esto ya se corresponde con 3 o 4 grados más. De hecho, esta semana la ONU sacó un informe que volvimos a batir récord de niveles de CO2 en la pandemia, en el año 2020. Y no solamente de CO2, sino de todos los demás gases de efecto invernadero. El óxido nitroso de nuestros fertilizantes, del metano, etc. Y como no puede ser de otra forma, la temperatura ya ha subido 1,20 grados, después de miles de años de estabilidad. Es 1,20 es un promedio medio global, pero hay lugares como el Ártico, que son claves, que ha subido 4 grados más. Entonces, un poco la dificultad es que la gente entienda que esto, que puede parecer poco, 1,20 grados o 3 o 4 grados más, no lo es. Es decir, que la gente puede decir, bueno, a lo sumo tendré un invierno un poquito más cálido, algunos días de verano con un poco más temperatura. Pero bueno, esto no es así. Tenemos que pensar que la temperatura de la Tierra, de la misma forma, de variación, para que puedan mantenerse las condiciones vitales y civilizatorias. Es decir, la Tierra va a aguantar la que sea, pero va a adaptar. Es decir, lo que no sabemos es si nuestra civilización puede adaptarse a otro tipo de clima en la Tierra, ¿no? Entonces, porque pensemos que nunca hubo un aumento de la temperatura de 1,20 grados desde que salimos de la última edad de hielo hace 12.000 años, y que coincide con el momento que nosotros empezamos a hacer agricultura, empezamos a fundar nuestros primeros, digamos, nos asentamos, salimos del nomadismo. Es decir, toda nuestra civilización nace a partir de este régimen climático del que estamos saliendo. Y otra cosa que hay que entender, para entender la dimensión de lo que es 3 o 4 grados más, es cuál fue la diferencia de temperatura, por ejemplo, de la última edad de hielo. Con la última edad de hielo fue con solamente una temperatura media global de menos 4 grados. Con menos 4 grados estamos en una edad de hielo, vamos a más 4.4 en el peor de las trayectorias de emisiones, y menos 4 grados, última edad de hielo, no sé, para tener una referencia, los mares eran 120 metros más bajos. O sea, estamos yendo a otra tierra, ¿no? Entonces, hay que empezar a entender eso cuando uno se proyecta a mediano plazo. A ver, pasemos a la próxima diapositiva, Juli. Estos son un poco los números que, para que queden claros. 1.2 es lo que subió la temperatura hoy. 2.7 es lo que va a subir la temperatura con los compromisos que los países hicieron ante la ONU, que es catastrófico, ¿no? Digamos, son los compromisos que hicieron para la COP esta. 4.4 es lo que nos dice el IPCC en la que es para la trayectoria de emisiones más alta, que es en la que actualmente estamos. 1.5 y 2 grados son los límites que se habían acordado en París, y son los umbrales que son peligrosos por el tema de los puntos de inflexión que vamos a ver más adelante. Y menos 4 fue la última edad de hielo. Es decir, entonces tiene que quedar claro que estamos cambiando la química de la atmósfera que hizo que prosperara el Homo sapiens. Y todo esto mientras firmamos acuerdos en la ONU, es decir, la mitad de las emisiones las pusimos los últimos 25 años, es decir, esta generación puso la mitad de las emisiones en la atmósfera. Y bueno, y los resultados fueron los que vimos estos meses de 2021, que fueron terribles para toda la cuestión climática, temperaturas del desierto de Sahara en Canadá, casi 50 grados, temperaturas en el suelo, no en el aire. En el suelo de Siberia hubo 48 grados centígrados, incendios forestales en todo el hemisferio norte. En el hemisferio sur ahora, bueno, esperemos que no, pero
las condiciones son complicadas, ¿no? Ahora cuando venga el verano. Inundaciones también, terribles en Alemania, en Japón, en China, en Turquía. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la bajante del Paraná, digamos, por lo menos la peor en 50 años, ¿no? En una cuenca que viven 75 millones de personas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto, ahora puedes pasar a la próxima. Esto, lo peor es que esto recién empieza, es decir, esto no es la nueva normalidad, este es el piso, porque estamos yendo hacia una trayectoria, digamos, las emisiones siguen subiendo y digamos, ahí tenemos las estimaciones del IPCC, en el peor de los escenarios, la mejor estimación es 4.4, la que le sigue 3.6, 2.7 es la que les comenté que son los compromisos, es decir, son compromisos, los países nunca cumplieron ningún compromiso, o sea, estamos en una situación muy complicada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, ¿qué significa sobrepasar 1,5 grados y 2? Es el principal terror, digamos, es que se desaten lo que se denominan puntos de inflexión, que es desequilibrar determinados puntos del sistema climático que hoy ayudan a enfriar la Tierra y a estabilizar el clima, y que pasarían a ser fuentes de calentamiento, pudiendo llevar al sistema climático terrestre a lo que se denomina un escenario de tierra invernadero, ¿no? Por ejemplo, no sé, se derrite el hielo marino del Ártico, que es blanco, que tiene un albedo que permite reflejar la luz solar, el mar se vuelve oscuro, entonces absorbe más calor y produce más derretimiento, es decir, se generan bucles de retroalimentación. Lo mismo sucede con el Amazonas, con el peligro de que se vuelva una sabana, con la Antártida. La Antártida Occidental está muy complicada, la corriente del vuelco del Atlántico, que se ha debilitado. Entonces, y más allá de eso, entre 1,5 grados y 2, hay muchos papers que nos dicen que hay mucho peligro de seguridad alimentaria por la posibilidad de que se produzcan múltiples fallos de cosecha. Ya estamos viendo hoy, con 1,20 grados, cómo han subido el precio de los alimentos en todo el mundo. Nosotros por ahí estamos acostumbrados más a la inflación, pero en todo el mundo esto está desestabilizando, ¿no? Después vemos, la ONU pronostica 5.000 millones de personas con escasez de agua para 2050. Vemos lo que está pasando con el río Paraná. En Irán hace un par de meses hubo manifestaciones terribles porque no había agua. Después, migraciones masivas. En los próximos 50 años hay un estudio que dice que se prevé que entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedan fuera de las condiciones que sirvieron a la humanidad, del nicho climático humano, ¿no? Porque va a haber temperaturas que son mayores a las del desierto de Sahara. Entonces son migraciones masivas. Es decir, es muy difícil en las sociedades complejas como las nuestras que estas situaciones puedan ser gobernadas, ¿no? Entonces, es necesario entender esto, que estamos entrando en un nuevo régimen climático y que no podemos proyectarnos hacia el futuro como lo veníamos haciendo. El desarrollo, el proyectar una inversión, una política, se dio y se puede dar en un planeta en equilibrio, y esto son condiciones que ya no están presentes. Bueno, entonces ahora quería ver por qué necesitamos urgentemente para frenar la velocidad de la crisis y cómo nos pueden ayudar los humedales. A ver la otra diapositiva. Pero todavía, bueno, una cosa obvia que tenemos que hacer, obviamente, para frenar la crisis es dejar de emitir gases de efecto invernadero. Una forma es, obviamente, esto, dejar de usar combustibles fósiles, pero la otra forma, que no la estamos haciendo, ¿no? Hay que aclarar, es más, las proyecciones de producción de combustibles fósiles se prevén que van a aumentar. Pero la otra forma de dejar de emitir es dejar, y una de las que en nuestro país son una de las principales causas de emisión de nuestro país, es el cambio del uso del suelo que Javi nos habló.
Cuando cambiamos el uso del suelo, cuando convertimos, por ejemplo, humedales en tierras agrícolas o convertimos bosques en monocultivo. Al hacer esto emitimos CO2. En el caso de los humedales, porque abajo del suelo hay grandes cantidades de carbono. Y cuando los humedales no se alteran, ese carbono queda almacenado y no se libera a la atmósfera. En cambio, cuando los humedales están degradados, se liberan a la atmósfera y contribuyen al cambio climático. Entonces, primera ayuda es no degradarlos, hace que no se libere más CO2. En segundo lugar, y que es muy importante, es los humedales pueden secuestrar carbono, porque a pesar de que ocupan entre el 5 y el 8% del territorio mundial, en nuestro país es un 21%, los humedales contienen entre el 20 y el 30% del carbono del suelo. ¿Y por qué necesitamos capturar carbono? Porque para estabilizar la temperatura en 1,5 grados y 2, que es París, digamos, se requiere sí o sí captura de carbono. No lo logramos solamente frenando las emisiones, porque ya emitimos demasiado. Ya los niveles que tenemos de CO2 en la atmósfera son compatibles con temperaturas mayores. Y la verdad es que si uno mira cuál es el cálculo del IPCC, de cuánto tenemos que capturar carbono, y bueno, es para deprimirse, es decir, tenemos que capturar, a ver, pasa la próxima, Juli. Tenemos que capturar 730.000 millones de toneladas métricas de CO2, y para que tengamos una referencia, son 20 años de lo que emitimos actualmente. O sea que bueno, es prácticamente ciencia ficción. Entonces, sí o sí, es importantísimo capturar carbono, pero no hay tecnología en este momento, a pesar de que es la promesa, y Bill Gates y todos los tecnólogos basan su esperanza en tecnologías de captura de carbono. La verdad es que, pese a que pasaron décadas, no se ha logrado, digamos, grandes resultados. Se inauguró hace 2 meses, más o menos, en Islandia, la máquina de captura de carbono más grande del mundo, y logra capturar el equivalente a lo que emiten 870 autos. Esos son 3 segundos de emisiones de CO2, o sea que nada. Entonces, pero sí, lo único que tenemos son lo que se llaman las soluciones de la naturaleza, es decir, la captura de carbono que hace la naturaleza, que hacen los árboles, que hacen los ecosistemas, los manglares, los humedales. Entonces necesitamos, primero, no degradar los humedales para que no seguir emitiendo, y restaurarlos para que capturen carbono. En tercer lugar, los humedales son fundamentales también para la mitigación del cambio climático. Digo, los humedales como también la restauración de otros sistemas, y de estas soluciones naturales. Hubo un informe, un paper este lunes, de un Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que calcula que el uso de infraestructuras naturales para protegerse del cambio climático costaría la mitad de, lo que de las infraestructuras construidas, ¿no? Y además son mucho más baratas para mantener, producen puestos de mano de obra local, y tienen todos los beneficios adicionales que nombró Javi, ¿no? Del tema de limpiar la contaminación del agua, del aire, etc. Es decir, los humedales son claves. Y por si fuera poco, también nos ayudan con la otra gran crisis que tenemos, que es la de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? En los últimos 50 años perdimos el 68% de las poblaciones de animales salvajes. Esto es Planeta Vivo, de Fundación Vida Silvestre. Y un paper de la Universidad de Stanford y la Universidad de México nos dicen que estamos en la 6ª extinción masiva de especies. Bueno, en los humedales habita el 40% de las especies de animales y plantas del mundo, o sea, son fundamentales. Pero hay que tener cuidado, porque todas estas soluciones naturales no es lo que el capitalismo verde o lo que las corporaciones van a ir detrás, no los beneficia demasiado, ¿no? Esto puede beneficiar a las poblaciones locales. Entonces hay que tener cuidado
no dejarse engañar por los tecnologicismos y digamos, abocarnos a esto, ¿no? A restaurar y a empezar a capturar carbono con las soluciones naturales. Bueno, y después, como última, para cerrar un poco, como tercer tema, quería ver, para no repetir, ¿no? Estamos en una situación crítica, ¿no? En lo ambiental, pero ¿qué nos trajo hasta acá? Digamos, como vimos, perdimos en los últimos 50 años un porcentaje enorme de biodiversidad, produjimos la mitad de las emisiones en los últimos 25. Entonces, como primera conclusión, es que en esta carrera acelerada por hacer crecer la economía, ¿no? Por desarrollarnos, y entre grandes comillas, porque no es más que un desarrollo de acumulación material, o por progresar, hemos perdido gran parte del capital natural que hace posible el desarrollo, pero mucho más importante, que hace posible la vida misma, ¿no? Pero al mismo tiempo que ha pasado esto, ¿qué otra cosa creció en los últimos 50 años? Podemos decir que a nivel individual estamos también en una epidemia de salud mental, ¿no? Con niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de adicciones enormes. Pero a nivel social, lo que ha aumentado terriblemente es la inequidad, la desigualdad. Y cuando vemos quiénes se quedaron con el crecimiento económico en los últimos 40 años, vemos que se lo llevó el 1% de la población mundial. En este gráfico, como podemos ver, el PBI, ¿no? Que es lo que uno suele, es el indicador del crecimiento económico, es decir, qué tan bien está un país, qué tan bien está haciendo una presidencia, bueno, a ver cuánto crece la economía. Y cuando vemos, creo que yo estoy mirando desde el celular, así que no veo, es desde el 80 hasta ahora, cuando uno ve los deciles de ingresos que se llevaron el crecimiento económico, el 1% se ha llevado, y si uno suma, es a lo sumo el 10%. Es decir, estamos destrozando todo para que un sector muy chiquito de la población mundial, que ya es rico, se haga cada vez más rico, ¿no? Pensemos que hoy 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del planeta. Esto aumentó encima más con la pandemia, y encima esta población desproporcionadamente es la que más emite. Fíjense, ahí, digamos, el top, ay, justo no veo, el top 1, la raya que está ahí abajo, violeta, es el presupuesto de carbono que deberíamos tener para que sea compatible con 1,5 grados. Eso es lo que tendríamos que emitir cada uno de nosotros para que podamos frenar la temperatura en 1,5 grados. Bueno, el 1%, imagínense, con los jets privados, los yates. El 10%, que nosotros, depende del momento de cómo esté el dólar, podemos estar en ese 10%. Es decir, es una crisis de injusticia social esto, porque es la gente que menos ha provocado esto es la que más va a sufrir. Entonces, no sé, el mensaje es cuidado cuando decidimos sacrificar, seguir sacrificando las condiciones que hacen que tengamos un planeta habitable para todos, en pos de un supuesto progreso o desarrollo, que no es más que una acumulación para unos pocos. El defecto de derrame no se ha dado, no se va a dar, se sigue acumulando y se sigue concentrando. Y por el otro lado, cuidado con seguir extrapolando las condiciones que permitieron sostener el mito del crecimiento ilimitado en un planeta finito, cuando han cambiado. Esto fue posible en un contexto de seguridad y certeza en el mediano plazo. Esta situación ha cambiado con un futuro que es incertidumbre, ¿no? Así que bueno, esa era ahí quería terminar. Después, si quieren, podemos ver el tema de la ley de humedales, de la situación que está los proyectos en el Congreso.